Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo fuerte? Tome su asiento, por favor. Amén. ¿Cómo están todos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bendecidos? ¿Estamos felices? No queda nadie afuera, ¿cierto? Me da la sensación que vi unas caras que no he visto todavía, que las vi afuera. Vamos a la palabra del Señor. Mira, Dios tiene una forma de proceder. Dios tiene un método. Él no se mueve como nosotros nos movemos. Yo le puse como título a este mensaje: ¿cómo procede Dios? ¿Cómo procede Dios? Hay gente que dice: no entiendo a Dios. ¿A alguien le ha pasado eso? No lo entiendo. Dios tiene una manera de proceder que no lo entendemos, pero Él está en el asunto. Él está en el asunto. Y tenemos que aprender a confiar en Él, porque Él sabe lo que hace y Él sabe a dónde vamos. Amén. Él conoce tu futuro, hermano. Él conoce tu destino. Vamos a Ezequiel capítulo 20. No le puse ningún versículo todavía, pero quiero que me acompañe al capítulo. Si tiene la Biblia ahí o en el teléfono, usted se va a dar cuenta que hay un título ahí, en la Biblia. ¿Alguien tiene la Biblia ahí? Ezequiel capítulo 20. Ezequiel es un profeta mayor. Profeta mayor. Y el libro de Ezequiel viene Jeremías, Lamentaciones, y después viene Ezequiel. Y el título, no sé si alguien tiene la Biblia que me puede decir qué dice el título. 20. ¿Cómo? Modo de proceder de Dios con Israel. Me llamó ¿qué dice ahí? Pero ¿estás en el Ezequiel 20? ¿Qué versión es esa? ¿Versión? La Nueva Lady Internacional. La Biblia de las Américas. Lo que pasa es que está explicando lo que hace Dios, pero el título, porque es una forma como procede. Pero me gustó lo que dice. ¿Lo puedes leer de nuevo? Relato de la infidelidad de Israel. Quiero que podamos ver, y quiero contextualizar un poco la historia para que nos metamos a los versículos. Pero Israel está exiliado en Babilonia y él está viviendo entre una esperanza futura, pero falsa, pero también en una realidad de juicio. Y escúcheme bien esto, por favor, porque Israel se fue 70 años cautivo a Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años. Pero no es un juicio de Dios esos 70 años, sino más bien ese exilio tiene que ver con las propias consecuencias del pecado de Israel. Hermanos, hay cosas que te están ocurriendo que no son juicios, sino que simplemente son consecuencias. ¿Estamos acá? Porque de repente decimos: Dios está enojado conmigo, Dios se airó conmigo. Pero yo creo que tenemos que ser un poquito más, no echarle la culpa a Dios, sino un poco más humildes de corazón y reconocer que muchas de las cosas que estamos viviendo son parte de las consecuencias. Ezequiel es un profeta y él está profetizando al pueblo de Israel en Babilonia. Babilonia es el lugar de la deportación.
Y Ezequiel les está hablando a un pueblo que literalmente está sufriendo por causa de su desobediencia. Israel está viviendo humillación y confusión. Israel pecó tanto, 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 que Dios los tuvo que expulsar de su tierra. Israel pecó tanto que Dios lo tuvo que expulsar de su tierra. Una vez yo estaba en una clase de teología y un profesor nos explicó que por qué fueron 70 años. Y resulta que dice la escritura que cada 6 años Israel debía trabajar la tierra y al 7º año Israel debía descansarla. O sea, no podías cosechar, sembrar ni cosechar nada al 7º año, que la tierra repose. Pero ¿qué hizo Israel? Trabajó 6 años y al 7º año no la descansó, sino que siguió trabajando. Después pasaron 6 años más y al 7º año tampoco lo descansó. Al final, todos los años número 7, se sumaron y fueron 70 años que Israel explotó la tierra que tenía que haberla hecho descansar. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Toma al pueblo rebelde, se lo lleva al exilio. ¿Cuántos años? 70 años, porque Dios está haciendo descansar todos los años que no hicieron descansar la tierra. Entonces, tenemos que nosotros aprender que muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo no son juicio de Dios, sino que son parte de nuestras consecuencias. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Quiero entrar al mensaje, escúcheme. Ahora, Dios levanta al profeta Ezequiel y Dios quiere hacer volver a Israel a su tierra, pero Israel tiene que volver al arrepentimiento. Israel tiene que volver al arrepentimiento. Ahora, Dios tiene una forma de proceder con Israel. Dios sabe cómo tratar a un pueblo que está siendo humillado por sus propias consecuencias. El diablo te humilla en tu pecado, porque no hay nadie que se sienta bien pecando. Toda persona que peca, ¿quién es el primero que aparece? Satanás, para hacerte sentir culpable, porque no hay nadie que se sienta bien pecando. El único que se sienta bien o se siente bien pecando es el que no tiene a Dios en su corazón. Dice la Biblia que la gente que no tiene a Cristo se goza en la maldad. Pero los que tenemos a Dios, no es que nos fallamos, pero no nos gozamos en esa maldad. Nos entristece pecar. O alguien aquí se alegra por desagradar a Dios. O sea, todos sabemos que hay áreas que tenemos que cambiar, ¿o no? Diga conmigo, hay áreas. Levante su mano al cielo, por favor, esa mano profética, y diga: tengo áreas que debo cambiar, que me cuesta, pero las tengo que cambiar. Hay áreas, solo tú sabes las áreas que hay que cambiar. Entonces, Dios está tratando con un pueblo que está siendo humillado por sus propias consecuencias. Pero escúcheme bien, mira la forma que Dios tiene para proceder con un pueblo rebelde. Lo primero es que en este capítulo Ezequiel empieza a hablar, número 1, de que Dios escoge a su pueblo. Diga conmigo, Dios escoge. Versículo 5, mira lo que dice el profeta en el versículo 5. Diles: así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano jurando, así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Aquí está hablando de que Dios te escogió. ¿Por qué Dios te escogió? Quiero que usted se haga esa pregunta. ¿Por qué soy evangélico ahora? ¿Por qué Dios me escoge? ¿Se ha hecho esa pregunta usted? ¿Por qué Dios me eligió a mí?
¿Cuántos son aquí los únicos cristianos en su familia? Levante la mano el que es o de los pocos cristianos que hay en su familia. Ok. O sea, usted tiene más gente inconversa en su familia que gente cristiana, ¿verdad? Levante la mano los que tienen esa realidad. En mi caso no es así porque casi todos son cristianos, pero hay gente que prácticamente son únicos. ¿Hay alguien aquí que es el único que sirve a Dios en su familia? La Roxana, la Rosalía. Dice, yo le hago esta pregunta. ¿Tú te has preguntado el por qué Dios te escogió? ¿Por qué eres tú y no fue otro? Y la respuesta del por qué Dios nos escogió es porque tú y yo éramos esclavos en Egipto, pero Dios nos escogió para llevarnos a una tierra distinta, a una tierra que fluye leche y miel. O sea, Dios no te escogió solo para perdonar tus pecados. Dios no te escogió solo para darte vida eterna, sino que Dios te escoge para decirte que hay una tierra que Él te ha provisto y es una tierra que fluye leche y miel, y dice, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Yo quiero que declare eso conmigo. Diga, Dios me escogió para darme la tierra más hermosa. ¿Cuántos lo creen? O sea, si empezamos a pensar por qué Dios me escogió, es porque tú y yo éramos esclavos en Egipto. Era esclavo del dolor, era esclavo de los vicios, era esclavo de la amargura. Hay mucha gente que estuvo esclavo de la depresión. Hay hombres que eran esclavos a las mujeres, eran mujeriegos, pero llegaron a Cristo y espero que se le haya pasado ese espíritu. Uno espera que eso cambie. Y si no ha cambiado aún, está a tiempo todavía, porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dígame en eso. Entonces, ¿pero por qué Dios nos escoge? ¿Por qué te eligió a ti? Porque éramos esclavos. Mire, a nadie le llama la atención un esclavo. Antiguamente los esclavos se compraban solo para que sigan siendo esclavos, pero en otro lugar. O sea, si yo te compro a ti como esclavo, pero para que sigas siendo esclavo ahora en mi casa. O sea, antiguamente los esclavos se compraban para que sigan siendo esclavos, pero tú y yo éramos esclavos, y adivine, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz, y dice la Biblia que con su sangre Él nos compró a precio de sangre, no para seguir siendo esclavo, sino que Él te compró para darte libertad. Él te compró para hacerte completamente libre. ¿Cuántos de aquí son libres en Dios? Entonces, cuando llegamos al evangelio, se supone que se cortaron los vicios, se supone que se cortó el pecado, se supone que se cortó la amargura. O sea, se supone. Yo no puedo entender cómo puede haber gente que lleva años de cristiano y sigue con los mismos problemas, la misma tristeza, la misma amargura. Cuando la Biblia dice que cuando Él aparece en nuestra vida, todo cambia. Él cambia la tristeza en alegría, el lamento en baile. O sea, tiene que haber un cambio en ti y en mí. Cuando tú y yo estamos conscientes de que Dios me escogió, es porque éramos esclavos en Egipto, pero Él también te muestra una nueva tierra. Y esa tierra, diga conmigo, es la más hermosa de todas. ¿Cuántos lo creen? Dios no tomó a Israel para abandonarlo, lo llevó a una tierra. Mira lo que dice Éxodo 3:8. He descendido, Éxodo 3:8 dice, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, la esclavitud, a una tierra buena y, diga, abra su mano por favor y diga ancha. Mira la mentalidad de Dios. Empieza a entender cómo es Dios. Cuando Dios te saca de la desgracia que teníamos antes de Cristo, porque dígame si antes de Cristo no éramos desgraciados. ¿Sí o no? O sea, Dios te saca de la desgracia y Él te muestra una tierra que fluye leche y miel, pero me encanta porque dice una tierra buena y ancha. No es solo buena, sino que es ancha la tierra. Dios te quiere dar lo mejor. Nadie lo creyó. Dios quiere darte la mejor tierra. Algo ancho, algo grande.
Dice, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. O sea, literalmente Dios descendió, dejó su trono para sacar a su pueblo del dolor a una tierra buena y ancha. Ahora, no solamente Dios te promete una buena tierra. Estoy mostrándote el modo como Dios procede con un pueblo rebelde. Número uno, te escoge. Y te escoge para darte una buena tierra, una tierra buena y ancha. Pero es la tierra más hermosa de todas. Yo te quiero profetizar que Dios te escogió para que tu matrimonio sea el más hermoso de todo. ¿Cuántos lo creen? No, los que no dijeron amén no van en al retiro, te apuesto. Pero los que dijeron amén van al retiro. Levante su mano, por favor, y diga conmigo: Dios me escogió para darme lo mejor. Tu casa tiene que ser la más hermosa de todas. Tus hijos tienen que ser lo más hermoso de todo. Tu negocio tiene que ser el más hermoso de todo. Porque cuando Dios te saca de la esclavitud, te lleva a una tierra que es la más hermosa de todas. Lo segundo que Dios hace, cómo procede Dios, es que Dios da mandamientos. Versículo 10 y 11. Dice, el versículo 10 y 11 dice: los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di, ¿qué cosa? Mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. O sea, fíjate que el modo de proceder de Dios es muy paternal, porque no solamente te ofrece una tierra buena, sino que te pone reglas, te pone mandamientos. Escúchame, toda bendición y promesa se disfruta en obediencia. No sé si alguien la agarró por ahí. Toda bendición de Dios y promesa, como una tierra que fluye leche y miel, la vas a disfrutar solamente en obediencia. Por eso que después de decirte que te voy a dar una tierra abundante, ¿qué viene? Los mandamientos. ¿Qué hizo Dios con Israel en el desierto? Les dio mandamientos. Dios no los saca de Egipto y los lleva por el desierto para que flojeen, sino que Dios los saca de Egipto, los lleva en el desierto, y en el desierto Moisés sube al monte y baja con las tablas de la ley, con los mandamientos, porque, escúchame, eso va a equilibrar tu carácter, eso te va a sostener la bendición futura. Hay mucha gente que quiere prosperar, quiere ser bendecido, Sí, pero sin obediencia no la vas a disfrutar. Te van a meter en puros problemas. Escúchame, hay bendiciones que hacen mal. Hay bendiciones que hacen, diga conmigo, mal. Dígalo fuerte, mal. ¿Cuántos creen que el matrimonio es una bendición? Pero si te casas con un inconverso, vas a sufrir todo el matrimonio. ¿O no? ¿Pero qué dice la Biblia? No te unas a un yugo desigual. Pero si el matrimonio es una bendición, sí, pero cásate con alguien que no cree en Dios. Vas a tener problemas para congregarte, te va a criticar por todo lo que hace, te va a robar tiempo para servir a Dios. Es una bendición, pero una bendición sin obediencia la va a pasar mal. Me voy, no me dicen ni amén. Estoy igual que Pato Fernando, me voy. Diga conmigo, malcriar. Levante tu mano todos los padres, por favor. Diga, malcriar. A ver, pregunta, ¿qué es malcriar? A ver, alguien empieza a pensar eso. ¿Qué es malcriar? ¿Sabe lo que es malcriar? Levante su mano y dígalo. Malcriar es dar sin regla. Papá, quiero el último teléfono. Ahí está el teléfono, papito, tome. Quiero esa zapatilla. Ay, por favor, si para eso está su papá, para darle la zapatilla. Papá, que quiero dulce. Ay, vamos al supermercado. Quiero galleta, quiero soufflé, quiero chocolate. Démosle todos si son nuestros niños. Ah, sí. Le va a dar dolor de cabeza el día de mañana a ese niño. Malcriar es dar sin reglas. Por eso Dios, como Dios es paternal. ¿Y cuántos creen que nuestro Dios es el mejor padre que existe? A ver, levante la mano que cree que nuestro padre es el mejor de todos. Entonces, como Él entiende cómo funciona la paternidad, Él, ¿qué te dice?
los saqué de la esclavitud, los llevo a una tierra que fluye leche y miel, pero les voy a dar mis estatutos y mis mandamientos. ¿Por qué los mandamientos, pastor? Porque toda relación sana se basa en la ley de la reciprocidad. Voy a repetirlo. Toda relación sana se basa en la ley de la reciprocidad. ¿Qué significa reciprocidad? Yo doy y tú también das. Todo matrimonio sano está basado en la ley de la reciprocidad. Si en un matrimonio o en una relación, una amistad o lo que sea, por ejemplo una empresa, el jefe con el empleado con el empleador, el empleador da su parte, pero el empleado da su parte. Si una de las dos partes solo está dando, eso tiene fecha de vencimiento. Si en un matrimonio solo uno dice te amo, solo uno busca, solo uno provee, solo uno se esfuerza, solo uno cuida, protege, ese matrimonio tiene fecha de vencimiento. ¿Por qué crees que con Dios tiene que ser que solo Dios te dé, solo Dios te ayude, solo Dios te provea, solo Dios te sustente, solo Dios te perdone? La pregunta es, ¿cuándo tú vas a obedecer? La pregunta es, ¿cuándo yo voy a rendir mi vida? Yo quiero que Dios me ayude, yo quiero que Dios me abra puerta, yo quiero que Dios me prospere, me bendiga. Pero ¿cuál es tu parte de la ley de la reciprocidad? Entonces, toda relación sana se basa en la ley de la reciprocidad. Dios da todo por amor, pero Él espera obediencia. Diga conmigo, la obediencia es mi parte. Dios se encarga de llevarte a la tierra más hermosa de todas, a la tierra buena y ancha, pero exige obediencia. Entonces, ahora, lo que más me llama la atención es que dice, les hice conocer mi decreto por los cuales el hombre que los cumpliere, vivirá. O sea que los mandamientos no son, como dicen los argentinos, no son para joderte la vida. Los mandamientos son para que vivas. ¿Me está entendiendo? La palabra de Dios, Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Pero ¿cuál palabra? La que tú obedeces. De eso vas a vivir. La Biblia dice que hacer un emprendimiento, un negocio o ser diligente en generar riqueza, en generar recursos, eso está correcto, porque la Biblia no aplaude al quedado. ¿Sabe cuál es el quedado? El quedado, el que tiene la oportunidad ahí en su nariz y no la aprovecha, ¿verdad? Porque el sol sale para todo, oportunidad hay para todos. Entonces Dios te va a apoyar con tu emprendimiento, con lo que sea. Pero escúchame bien, no todo negocio es de Dios. Porque si te enredas en cosas ilegales, te enredas con socios que no tienen principio ni valores, entonces una cosa es la tierra prometida, que está buena, porque es la más hermosa de todas. Pero si antes de llegar a la tierra prometida no me someto al proceso de la obediencia, el día que me llegue a la tierra prometida va a ser un sufrimiento para mí, porque no voy a tener carácter. Solo la obediencia te va a sostener la bendición el día de mañana. Hay gente que pierde la bendición así. Hay gente que le llega la bendición que nunca esperó, pero como nunca estuvo preparado en su carácter, la perdió. Obedezca al Señor, porque puede que tarde su recompensa, puede que demore su recompensa, pero cuando llegue le va a durar, porque usted está preparado. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que sucede acá. Diga conmigo, ¿cómo procede Dios? Le estoy mostrando cómo Dios procede. Te escoge. 2, te da mandamientos. Pero mira lo que sucede acá, y esto es lo que les pasa a todos los cristianos, o a la gran mayoría. El pueblo se rebeló. Versículo 13, por favor. El profeta dice, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. Escúchame bien, nadie se rebela cuando hay promesas,
pero todos se rebelan cuando hay mandamientos. ¿Me está entendiendo? Cuando Dios les prometió tierra que fluye leche y miel, todos salieron de Egipto. ¡Gloria! Dios me va a dar una casa con piscina. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dios nos sacó de la pobreza, vamos a prosperar. Sí, pero en el desierto hay mandamientos, me rebelo. Nadie se revela cuando solo hay promesas. Pero hay gente que se revela cuando hay mandamientos. Yo puedo darle a usted aquí, a darle todo un mes de puras predicaciones motivacionales. Hermanos, no, si tranquilo, Dios te ama, Dios está contigo. Aquí están los 7 pasos para ser millonario. Si tú lo haces así, te va a ir bien. Y usted, gloria a Dios. Sí, pero cuando me toca enseñarte a ser buen padre, enseñarte a ser buen esposo, enseñarte a ser buen cristiano, buen vecino, buen amigo, hay gente que no le gusta que le digan la verdad. ¿Cuántos creen que la verdad duele? A nadie le gusta que le diga la verdad. Por eso mucha gente le cuesta abrirse, porque el momento porque sabe que le van a decir la verdad. Diga conmigo, rebelión. Dice que el pueblo se rebeló en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá, y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Quiero que entienda esto. 3 cosas malas o 3 pecados cometió Israel. Lo primero, no anduvieron en sus estatutos. Lo segundo, desecharon sus decretos. Y lo tercero, profanaron el día de reposo. Es decir, no respetaron el día sábado. Entonces, esto sucede. ¿Por qué sucede esto? Porque el pueblo de Israel perdió de vista la promesa. Cuando hay gente que pierde de vista todas las promesas que Dios te ha dado, te comienzas a rebelar. Te comienzas a rebelar. El pueblo sabía todo lo que Dios haría con ellos si obedecen, pero perdieron de vista la promesa. Entonces, mi misión como pastor, ¿sabes cuál es? Hacerte entender que hay cosas tan grandes que Dios quiere hacer contigo, que no las puedes perder de vista. Porque si tú te desenfocas de lo que Dios va a hacer contigo, vas a empezar a darte cuenta de los errores de la iglesia, vas a empezar a darte cuenta, ay, ahora le conociste el error al pastor, y esas cosas te van a llevar a rebelarte. Mire, hay gente que, gracias a Dios no nos ha pasado, pero he escuchado testimonios. Yo participo de reuniones pastorales y he escuchado en las conversaciones las crisis que muchos pastores viven. Y yo digo, gracias Señor, porque no me ha tocado enfrentar una de ellas. Pero no significa que no me vaya a pasar. Y uno de esos pastores contaba en una reunión que estuvo a punto de disolverse la iglesia por causa de una rebelión que hubo en la iglesia, una división. Un hermano, uno de los líderes, se rebeló contra el pastor y estaba haciendo reuniones paralelas a la iglesia otro día y juntaba gente, y esa gente terminó prácticamente yéndose con ese líder. Ahora escúcheme bien, esto fue en el punto más alto de crecimiento del ministerio. Estaba a punto explotando, y uno se le torció. Ahora, esa persona que se rebeló era uno de los más cercanos al pastor. Comía con él, salían con él, lo invitaba cuando había que predicar, iba con él, era muy cercano a él. Pero la pregunta es, ¿qué le pasó? ¿Sabe lo que le pasó a ese hombre? Perdió de vista la promesa. Cuando tú y yo perdemos de vista la promesa y empiezo a darme cuenta que el pastor es un hombre igual que yo, entonces si Dios lo levantó a él, ¿por qué no me levanta a mí también? Y ahí empieza a haber una envidia y se revela el pueblo. Escúcheme bien, Dios te da mandamientos para que vivas. Si lo obedecemos, viviremos. Por eso Dios dice, no anduvieron en mi estatuto, desecharon mi decreto y profanaron
el día de reposo. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Escúcheme, ¿qué es la rebelión? Anote esto, ¿qué significa rebelión? Rebelión es oponerse fríamente. Es una resistencia consciente y es una desobediencia deliberada. Voy a repetirlo. Rebelión es oponerse fríamente. Por ejemplo, hermanos, Dios me dijo que vamos a hacer esto. Todos están de acuerdo, pero hay uno que, pastor, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? No, yo siento que no es el tiempo. Yo siento que no es de Dios. Pero de manera fría. Sabe que está siendo rebelde, pero de manera fría. Un rebelde se opone fríamente. 2, es resistencia consciente. O sea, está consciente y se está resistiendo igual. Y 3, tiene una desobediencia deliberada. Una persona que está en rebeldía está consciente de lo que está haciendo. Ahora escúcheme bien, por favor. Toda persona que está en rebeldía, en otras palabras, que se está oponiendo al avance, que está resistiendo la autoridad y que está en desobediencia deliberadamente, esa persona está siendo usada por Satanás. ¿Por qué? Porque el primer rebelde, ¿quién fue en la historia? Satanás. Imagínense esto, préstame atención acá. El cielo estaban los mejores coristas. ¿Sí o no? Era la iglesia más linda del cielo. Calles de oro. ¿A quién no le gusta tener una iglesia con calles de oro? ¿Sí o no? Calles de oro. Entraba ya al culto y estaba cantando Gabriel, Miguel y todos los arcángeles y cantaban, pero mucho mejor que nosotros, créame. Cantaban hermoso, o sea, un coro fantástico, tremendo, espectacular. Luego Dios era el pastor de esa iglesia. Imagínense, Satanás con el mejor pastor, con el mejor coro, con la mejor iglesia, con la más linda, se rebeló igual. Al final, la culpa no es de la iglesia. Al final, la culpa no es del pastor. Al final, la culpa no es de los líderes, no es de los hermanos. Al final, el rebelde, la culpa es de él, de su corazón. Y dice la Biblia que con su cola Satanás arrastró la tercera parte de los ángeles, que hoy en día son los demonios. Por lo tanto, un rebelde nunca se va a ir solito y callado, siempre va a contaminar a alguien. Se va, pero termina a tirar la última bomba, para que otros caigan con él. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Con ese pueblo dice, los voy a exterminar, porque son rebeldes. ¿Cuántos están escuchando esta palabra, hermano? ¿Le podemos dar un aplauso fuerte a Jesús? Modo de proceder de Dios. Primero, te escoge para llevarte a una tierra abundante. Segundo, te da mandamientos para formar en ti carácter. Tercero, el pueblo se rebela. Mira lo que sucede en número 4. Detrás de una rebelión vienen las consecuencias. Versículo 23 al 26. Dice, también les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras. Dios está hablando acá. Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo. Y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerlos saber que yo soy Jehová. Entienda esto. Aquí no es que Dios está diciendo le estoy dando leyes malas por castigo. Dios no da leyes malas. Lo que el texto está tratando de decir es que Dios permite, si te quieres enlodar, enlódate. O sea, ya, a ver, si te gusta jugar con fuego, quémate. Si te gusta estar al borde del precipicio, ya no puedo hacer nada.
ya no hay forma de hacerlo entender. Hoy en día me pasa con los jóvenes, hoy en día a nivel mundial. Hoy en día no sé qué les pasa a los adolescentes, no sé qué les pasa a los jóvenes. Hoy en día hay ya no hay cómo hacerles ver que están mal. Trate de convertir un Terrian. Trate de predicarle. A veces, a mí la primera vez que vi esa noticia a mí me dio mucha risa, pero después me empieza a generar una carga de decir, ¿qué hemos hecho por los jóvenes? Hay un cura que es el Chomalí, el arzobispo, Chomalí creo, arzobispo no sé, y él dijo, hablando de ese tema de los Terrian, ¿sabe lo que él declaró? Dice, esto es solamente una cosa, hemos abandonado a la juventud. Y eso, que un cura lo diga, a mí, Dios me habló a través del cura. Y tiene toda la razón. Y no es que está hablando a los papás. Porque yo digo, ¿dónde están los papás también aquí que les permiten hacer todas esas cosas? En México ya hay relaciones sexuales en la calle de Terrians. ¿Puede creerlo, hermano? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Te gusta enlodarte? Enlódate. ¿Te gusta jugar con fuego? Quémate. ¿Te gusta estar al borde del infierno? Vamos, ya es aquí ya Dios está diciendo, te voy a someter a tus propias consecuencias. Como que no estábamos acostumbrados a escuchar este proceder de Dios. ¿Sí o no? Dios está muy molesto con Israel. Mira lo que dice la versión NTV. Los entregué a decretos y a ordenanzas inútiles que no los conducirán a la vida. Dejé que se contaminaran con los mismos regalos que yo les había dado y permití que sacrificaran a su hijo mayor como ofrenda a sus dioses para devastarlo y recordarle que solo yo soy el Señor. Escúchame, Dios nunca ha provocado tus desgracias, pero sí las permite para que te des cuenta que era mucho mejor vivir en obediencia. Una vez alguien dijo, es muy difícil ser santo, es muy difícil estar en santidad, pastor. No, es mucha exigencia. Imagínense, la santidad es algo inalcanzable. Y yo le digo que ser santo es más fácil que ser pecador. Porque si tú le preguntas a una persona que hoy en día está botada en la calle pidiendo moneda por la pasta base, que perdió a sus hijos, perdió a su mamá, perdió su reputación, ¿para qué decirle que perdió toda la dentadura? Perdió todo, no tiene trabajo, vive mendigando. Eso sí que es difícil. Era mucho más fácil nunca haber probado un pito de marihuana, ¿o no? Era mucho más fácil nunca haberse juntado con esa amistad. Era más fácil haber tenido buenos amigos, ¿o no? Ellos sí que la tienen difícil. Por lo tanto, ser santo es más fácil de lo que uno cree. Una persona que es alcohólica tiene que meterse a Alcohólico Anónimo, tiene que rehabilitarse. Si le da cáncer al hígado, tiene que tratarse eso. Todo su sueldo se le va en el alcohol. Perdió a su mujer, perdió a sus hijos. Era mucho más fácil no haber probado ni una copa. ¿Me está entendiendo o no? ¿Quién la tiene más difícil en la vida? ¿El que vive en santidad o el que está en pecado? ¿Quién la tiene más complicada? El que está en pecado. Pero el diablo, ¿qué nos hace pensar? Que la santidad es difícil. Es difícil pecar. Le voy a poner un ejemplo. Un marido, yo siempre saco este ejemplo porque es real. Un marido que tenga un amante, dígame si no tiene complicada esa vida ese marido. Tiene que tener otro teléfono de partida. Tiene que borrar constantemente los mensajes. Tiene que hacerse un correo aparte. Tiene que ponerle vidrio polarizado al auto. Tiene que irse al motel más lejano de su círculo donde vive para que nadie lo vaya a ver. Tiene que andar tapado. Tiene que hacerse perfiles falsos. Y si lo descubren sus hijos, tiene que darle la cara. Tiene que explicarle. Dígame si no la tiene más complicada un pecador que alguien que vive en santidad. Cuando era mucho más fácil serle fiel a tu esposa, tener ojos para ellas,
amar a tus hijos. Era mucho más fácil. Escúchame, Dios que te está diciendo, no voy a provocar tu desgracia, pero voy a permitir que te des cuenta que es mucho más fácil obedecer. Levante su mano así, lo diga conmigo. Es más fácil obedecer. Diga, la obediencia me trae beneficios. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte a Cristo? Quiero terminar con esto. Pastor, me voy súper triste. Pastor, yo venía a que me animara. Pastor, yo venía a que me levante. Mira cómo termina la historia. Versículo 40. Después de que Dios los deja en la mano de sus propias consecuencias, mira lo que hace Dios acá. Présteme atención aquí. No se me desconcentre por nada. Esto lo dice Dios. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda la casa de Israel. ¿Quiénes son toda la casa de Israel? Todos los rebeldes, todos los que pecaron. Dios, con todo su dolor, aún así le está diciendo, pero me vas a servir igual. Y dice, toda ella en la tierra, allí los aceptaré. Y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas. Versículo 41. Esto me encanta. Como incienso agradable os aceptaré. ¿Sabe cómo termina esta historia? Con un Dios de nuevas oportunidades. Fíjate cómo es la manera de proceder de Dios. Te muestra la promesa, te da los mandamientos, el pueblo se rebela, vienen las consecuencias, pero ¿qué hace Dios? Dios te dice, te voy a volver a aceptar como un incienso. Versículo 41. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado entre pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos. Y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a vuestros padres. Dios es un Dios de promesa y esa promesa Él las quiere cumplir. Verso 43, me quedan solo 2 versículos. Allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. ¿Por qué leo esto? Porque la historia debería terminar con las consecuencias. Pecaste, asume las consecuencias y chao. Pero ¿qué hace Dios? Dios te vuelve a dar otra oportunidad. Dios te dice, ¿sabes qué? Con todos tus errores, por amor a mí mismo, te voy a volver a aceptar. Y dice, y no te voy a pagar conforme a lo que tú has hecho. Porque si Dios nos pagara conforme a lo que hemos hecho, no estaríamos acá. Hay un salmo que dice que Dios no nos ha pagado según nuestras obras. Yo te aseguro algo, piensa esto. ¿Qué pasaría si Dios te paga según lo que tú has hecho? ¿Estarías acá? No estarías acá. ¿Por qué sigues vivo? ¿Por qué sigues con salud? ¿Por qué sigues con tus hijos? ¿Sabes por qué?
Solo por la misericordia de Dios. Porque Él no nos ha pagado conforme a nuestras obras. Deberíamos estar calcinados por nuestra desobediencia. Sin embargo, Dios te dice, escúchame, los aceptaré como incienso. Vuélvete al versículo anterior, por favor. Como incienso agradable os aceptaré. Levante su mano al cielo, por favor. Recibe esto. Esto es pura gracia de Dios. Esta es la gracia del Señor. Recibe esto, levanta tu mano. A pesar de tu rebelión, a pesar de mi rebelión, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra desobediencia, Dios hoy te dice, como incienso agradable te acepto. Pregunta, ¿somos un aroma agradable realmente? No. Pero imagínate Dios alorosando tu vida y Él dice, te voy a tomar como si realmente fueras agradable. ¿Sabe cómo se llama eso? Que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. El modo de proceder de Dios a veces no lo entendemos en el momento, pero al final Dios termina dándote una nueva oportunidad. Por eso yo amo a Dios. Por eso usted me ve aquí parado predicando. Usted no sabe mi pecado. Usted no sabe mis errores. Yo no sé lo suyo. Dios sí lo sabe. Pero sigo bendecido. Sigo con salud. Sigo vivo. Porque Él decidió aceptarme nuevamente. ¿Y sabes lo que Dios te dice? Yo te acepto todos los días. Por amor a mí mismo. Dios no te ha pagado conforme a tus obras. ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia de Dios. Tú y yo con esa noticia deberíamos ser las personas más felices del mundo. Más felices del mundo. El diablo, tú te equivocas una vez y te va a recordar ese pasado. Hasta el día de hoy el diablo te recuerda el pasado, ¿sí o no? Hasta el día de hoy. Cuando usted se acuerda cuando estaba allá en el mundo y estaba haciendo las de Kiko y Caco, ¿quién te lo recuerda? Satanás, para hacerte sentir mal, para decirte no eres digno de Dios. Pero Dios te dice, como incienso agradable te acepto nuevamente. Con todas tus rebeliones, con todas tus faltas, con todos tus pecados. Porque tu Dios te ama. Mi Dios te ama. Él es bueno. Y su misericordia es de generación en generación. La Biblia dice que mejor que la vida es su misericordia. Lamentaciones dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Por eso que todos los días debemos estar de rodillas delante de su presencia. ¿Sabes? Diciéndole qué cosa. Gracias, Señor. Gracias por el pan, gracias por la comida, gracias por la casa, gracias por la familia. Solamente gracias, porque nada merecemos. En realidad sí merecemos algo. ¿Sabes lo que merecemos? Castigo. ¿Sabes lo que merecemos? Sufrimiento. ¿Sabes lo que merecemos? Infierno. Pero Él dice, con todo su dolor, te voy a volver a aceptar. Dios confía en que tú vas a cambiar. Él vuelve a creer en ti, de que vamos a dejar el pasado atrás y que vamos a cambiar. Por eso al principio yo le dije, ¿sabe qué? Hay áreas que tenemos que cambiar. Dios cree en ti todavía. Hermano, Dios todavía sigue creyendo en ti. ¿Sabes lo que Dios está pensando en este momento? Mira lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón. ¿Sabes lo que Dios está pensando en este momento? Dios está diciendo, yo sé que mañana se van a levantar temprano a orar. Todos los días Dios dice eso. Pucha, no se levantó. A las 12 despertó. Dios dice, yo sé que este domingo van a venir a la casa del Señor. Yo lo sé. Dios confía en que tú vas a volver a sus caminos siempre. Dios cree en ti. El problema es que nosotros somos tan rebeldes. Constantemente nos estamos alejando. Pero Dios vuelve a creer en ti. Vuelve a confiar en ti. Y Él te vuelve a dar una nueva oportunidad. Te vengo a decir algo. A lo mejor nadie te ha dado otra oportunidad. A lo mejor tu familia no te volvió a dar ninguna oportunidad. Quizás tu marido no te dio otra oportunidad. A lo mejor en el trabajo nadie te dio otra oportunidad. Pero hay un Dios que a pesar de todos tus errores te vuelve a dar una tras otra, una nueva oportunidad para que te vuelvas a levantar y volvamos a buscarlo en santidad y volvamos a apartarnos y volvamos a decirle gracias, Señor.
Quiero que levante una mano al cielo un minuto conmigo, por favor. Mira, aquí no hay nadie perfecto para que andemos mirando al otro. Hoy él se equivoca, hoy no. Aquí todos somos malos. ¿Sí o no? Todos fallamos. Desde el pastor hacia el que está allá en la puerta. Levanta tu manito al cielo, por favor. Recibe esto. Esta gracia cae en esta hora. Y una gracia que te dice: te vuelvo a aceptar. Te vuelvo a aceptar. Te vuelvo a aceptar. Dios quiere una relación contigo, recíproca. Él te va a dar una tierra que fluye leche y miel. Él te va a dar una tierra abundante, buena y ancha, la más hermosa de toda la tierra. Pero Él te pide una sola cosa: obediencia, 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 obediencia. Y si no le obedecemos y le fallamos, ¿sabe? Aparece la gracia de decirte: te vuelvo a aceptar, te vuelvo a aceptar, te vuelvo a aceptar. Escúchame, Dios nunca va a dejar de insistir contigo, porque Dios tiene un gran propósito contigo, un gran plan que no se ha terminado. Vuelve a buscar al Señor, vuelve en arrepentimiento, pídele perdón a Dios. Dile: Señor, me arrepiento de mi rebelión. ¿Cuántas veces me has hablado? ¿Cuántas veces me has amonestado en esta área y no he sido obediente? Me arrepiento. Voy a tomar la decisión de obedecerte. Su gracia está aquí esta noche. Yo declaro en el nombre de Jesús una nueva oportunidad. El modo que Dios tiene para proceder contigo es con una gracia que no te imaginas. Es con una misericordia ilimitada. Y esa gracia está aquí esta noche.